Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite estar en este lugar para alabar su nombre, exaltarlo y glorificarlo. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 25. Del capítulo 25 al 28, hermanos, vamos a ir leyendo unos versículos salteados. Yo les voy diciendo cuáles. Del 25 vamos a leer del 1 al 5. Dice de esta manera: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegran de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Nos saltamos al versículo 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Saltamos al versículo 16 ahora. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Ahora el versículo 20. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Ahora el capítulo 26, hermanos. El versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Ahora vamos al capítulo 27, hermanos, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahora el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Ahora el versículo 10, hermanos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora el capítulo 28, hermanos, versículos 6 y 7. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Y finalmente el versículo 8, hermanos. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque traes tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede guardada, quede grabada, que podamos exaltar tu obra, Señor, tu salvación, lo que tú haces con nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos porque eres Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, nos tocaría continuar con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Hoy deberíamos empezar a meditar sobre el tercer mandamiento, que es en el que nos toca ya. Sin embargo, quisiera, con el permiso de ustedes, hacer un sermón diferente, una especie de sermón testimonio, contarles un poco acerca de mi vida, que creo que nunca les he hablado de eso, ¿verdad? Pero al fin y al cabo terminaré hablando de Cristo, hermanos, porque Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestro corazón. Y a Él, hermanos, le debemos todo, absolutamente todo en nuestra vida. Y hoy, hermanos, que el Señor me permite cumplir 50 años, qué mejor gozo, qué mayor alegría para mí, pues estar con ustedes aquí en la iglesia, con mi esposa, con mis hijos, con la familia, con ustedes que son mis hermanos en Cristo, hermanos. Compartir este día con ustedes, hermanos, es algo gozoso, ¿no? A lo mejor no soy muy expresivo, ustedes ya lo habrán notado en estos años, ¿no? Una hermana me decía en los días pasados que usted es un poco seco y como que no siente nada, pero sí siente, hermanos, sí. Pero yo quisiera contarles un poco, hermanos, de lo que ha sido mi vida en el Evangelio. Mis papás, antes de que tuvieran la casa que ahorita tienen, rentábamos por aquí en esta colonia que se llama San Francisco Culhuacán, que la conocen como la Nueva York, ¿no? Me parece. Entonces, de ahí llegamos a rentar por ahí del 83, 84, más o menos. Y la familia que nos rentaba ahí, hermanos, era una familia cristiana. Y fue gracias a ellos que, pues ellos nos predicaron el Evangelio por primera vez. Había muchos niños en esa casa, muchos, varios eran de mi edad. Y pues nos mandaban al templo, a la iglesia que está aquí en la calle de Hidalgo, entrando al panteón, ahí en ese que se llama el Monte Sinaí. Pues yo iba con ellos a la iglesia, éramos 3, 4 niños que íbamos de la misma edad.
Y pues ahí, hermanos, fue la primera vez que yo tuve contacto con el Evangelio, la primera vez que aprendí a cantar alabanzas, que le pude leer una Biblia. Y todo el tiempo que rentamos ahí, pues fue lo que pasaba, ¿no? Cada domingo, cada sábado, que eran las clases de niños, íbamos para allá. Después ya mis papás compraron el terreno donde está su casa actualmente, y por un par de años pues nos separamos del Evangelio porque ya la distancia era considerable, ¿no? Ya no era tan fácil. Pero por ahí del año 90, más o menos, principios de los 90, mis papás empezaron a asistir a una célula que después se convirtió en una iglesia, igual en esta misma colonia de este lado, una iglesia que dirigía el hermano Moisés, que ya no está con nosotros, ya el Señor lo llamó, y ahí fue donde volvimos a la iglesia, ahí fue donde me convertí. Esa iglesia, hermanos, ya actualmente no existe, cerró durante varios años. Hace un par de años volvió a abrir, pero en otro lugar y bajo otro concepto, ya no es originalmente como fue concebida. En esa iglesia, hermanos, yo me convertí en el año de 1991, por ahí de febrero. Me bauticé en ese mismo año, el 1 de junio de 1991. Y ese mismo año, hermanos, en septiembre del 91, fue la primera vez que yo prediqué un sermón. Tenía yo como 17 años, más o menos. El pastor de esa iglesia, yo digo, era muy temerario, porque a varios hermanos que estábamos recién convertidos, recién bautizados, nos ponía a dirigir, nos ponía a predicar como si ya supiéramos bastante, ¿no? Pero él era el concepto que él tenía. Él decía, pues ya te has convertido, ya te bautizaste, ya puedes dirigir, ya puedes predicar, ¿no? Hoy considero que tal vez fue un error, ¿no? Porque un muchacho de 17 años, ¿qué puede saber del Evangelio? ¿Qué puede saber de la vida para predicar un sermón? Sin embargo, hermanos, pues Dios tuvo misericordia de mí y de los que escuchaban en ese entonces, porque, pues imagínense, ¿no? Era yo demasiado joven, pero pues así era la idea que el pastor tenía en ese tiempo. Por ese mismo año del 91, el hermano Willy y su familia llegaron aquí a México, a la colonia que se llama Santa Marta del Sur. Ya, no quería decir yo el otro nombre, que ustedes saben cuál es, pero los que vienen de ahí les choca ese nombre, ¿verdad? Pero Santa Marta del Sur. Entonces el hermano Willy llegó con su familia, y los que estaban en ese tiempo, ¿quién estaba en ese tiempo? La hermana Leti, Verónica, ¿quién más andaba por ahí? Bueno, ya hay varios hermanos que no están con nosotros, la hermana Lorenza, la hermana Demetria, ¿quién más? La hermana Ramona, la hermana Elvia, ¿verdad? De sus hermanas, ¿quién llegaba? Lupe, Yolanda, Griselda, Alejandro, también por ahí se unió con nosotros. Bueno, son muchos, a lo mejor me faltará uno que otro nombre, ¿no? Pero se empezaron a hacer reuniones y el hermano Willy llegaba a la iglesia del hermano Moisés, llegaba a los cultos, llegaba a las reuniones, cargaba su camioneta con gente y llegaban a la iglesia, hasta que el hermano Willy decidió separarse, porque él dijo, pues yo vine a fundar una iglesia nueva, no a apoyar una que ya existía. Entonces dejó de asistir con el hermano Moisés y empezó a hacer los cultos aquí en la colonia Santa Marta, ¿no? Ahí empezaron a hacer las reuniones, primero en la casa del hermano Jorge, que ahí vivía todavía el hermano Willy. Después nos pasamos con la hermana Raquel, luego con la hermana Mario, así anduvimos en varias casas de la colonia, ¿no? Pero llegó un tiempo, hermanos, que el hermano Willy ya no podía estar aquí con su familia. Ustedes conocen la historia. Entonces él tuvo que regresarse a Estados Unidos. Él se iba por un periodo de un par de meses y venía por otro par de meses, iba y venía, periodos de 4 o 3 meses en los que él estaba aquí y luego regresaba a Estados Unidos con su familia. Y entonces yo lo apoyaba, ¿no? Y me decía, lo que yo me voy, tú te haces cargo de la iglesia, tú predicas, tú enseñas y todo, ¿no? Y yo todavía me acuerdo mucho, hermanos, que llegaba yo a la iglesia con la guitarra, hacíamos el culto y a la salida me encaminaban, no sé por qué, las hermanas siempre me sacaban para que no me fueran a hacer algo, ¿no? La hermana Raquel, la hermana Lorenza, la hermana Ramona, todas salían y me encaminaban al pecero, ¿no? Yo les decía, pues, ¿qué puede pasar? No, lo sacamos porque aquí está feo el asunto, ¿no? No sé cómo esté actualmente. Gracias a Dios, hermanos, jamás pasó nada, nunca me pasó nada. Llegó un momento, hermanos, que el hermano Willy ya me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que ser el pastor de la iglesia, no podemos estar los dos así
aunque yo venga, que tú sigas siendo el pastor de la iglesia. Entonces, hermanos, oró por mí el 18 de junio del 99, hace casi 26 años, que Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor de ustedes, ¿verdad? 26 años, el próximo junio, que ustedes han tolerado, porque yo empecé joven con ustedes, tendría en el 99, ¿cuántos años tendría yo? 24, 23 años más o menos, ¿no? Y que Dios, hermanos, ha tenido misericordia porque pude cometer muchos errores, sigo cometiendo errores, nadie es perfecto, no existe el pastor perfecto, excepto el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, pero desde el 99, hermanos, que estoy con ustedes, que el Señor me ha permitido pastorearlos y hemos estado juntos, ¿verdad? Los hermanos de aquel entonces se acordarán. Todavía hay muchos que ya no están con nosotros, algunos han ido a otras iglesias, otros tristemente se han ido al mundo, otros han fallecido. No ha sido un camino sencillo, hermanos. Ahora, ¿por qué leímos estos salmos al principio, no? ¿Por qué leímos del Salmo 25 al 28? Fuimos saltando algunos versículos. Les voy a explicar por qué. Cuando Dios me llama al ministerio, cuando Dios me llama a ser el pastor de la iglesia de tiempo completo, es una decisión difícil, no es algo sencillo dedicarse al ministerio. Entonces, fueron días, hermanos, de incertidumbre. Yo estaba en mi carrera, terminando la universidad, o empezando más o menos. Entonces, el Señor me llama al ministerio y yo no sabía si aceptar o no aceptar, ¿no? Entonces me puse a orar. Fueron días de oración, de intensa oración, de buscar la palabra de Dios, de buscar la dirección de Dios y decirle, Señor, pues dime qué hago, me dedico al ministerio, sigo siendo pastor de la iglesia, o mejor que llamen a otro que tenga experiencia verdaderamente con ser pastor. Y en medio de esos días, hermanos, en los que yo oré y le dije al Señor, muéstrame tu voluntad, y le estaba yo leyendo la palabra de Dios, estos versículos, hermanos, que hemos leído, fueron con los que Dios me habló a mi vida y me hizo entender cuál era el propósito. Vamos al Salmo 25, del 1 al 5. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Yo oraba al Señor y este era mi sentir, hermanos, que el Señor me mostrara, que el Señor me dijera cuál era el camino que tenía que tomar, cuál era el camino que tenía que seguir. Obviamente viene el temor a la vida, viene la incertidumbre, las dudas, todo eso. Leamos el 12 y el 13 del capítulo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces, hermanos, yo cuando leí estos versículos, los había leído seguramente muchas veces, pero en esos días yo sentí que Dios hablaba a mi vida, yo sentía que Dios me decía, no hay que tener temor, el que va a hacer el trabajo soy yo, tú eres un instrumento simple y nada más. Versículo 16 del capítulo 25, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Versículo 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Yo sentía, hermanos, que Dios hablaba a mi vida a través de estos versículos. Que Dios, hermanos, es el que me decía, pues, ciertamente hay temor, ¿verdad? Cuando uno toma una decisión, no solo el ministerio, ¿no? Cuando alguien se casa, cuando alguien va a tomar un trabajo, cuando alguien va a estudiar una carrera, todo eso viene. Capítulo 26, hermanos, de los Salmos, versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Capítulo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Yo le decía al Señor, tú, Señor, fortaléceme, tú guíame, tú sé mi luz, tú sé mi salvación, tú muéstrame cuál es el camino que tengo que seguir. Versículo 4 del capítulo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí,
y respóndeme. Dios, hermano, respondía a mi oración, pero en medio de esos temores había algo que a mí no me dejaba estar tranquilo. Había una duda en mi corazón que yo decía, si opto por ser pastor y seguir el ministerio, quizá haya problemas con la familia, ¿no? Capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo tenía duda, hermano, porque yo decía, bueno, mis papás, a mis hermanos, a mí siempre nos dieron todo a su alcance, a lo que ellos entendían, ¿verdad? Se esforzaron porque mis hermanos y yo tuviéramos estudio, fuéramos a la escuela. Cuando yo entré a la universidad, para ellos fue alegría, fue alegría en toda la casa, ¿no? Y entonces decirles que iba yo a dejar la carrera, que iba yo a dejar la carrera por la cual había estudiado para dedicarme al ministerio, yo no sé cómo lo pueden tomar muchos padres. Habrá padres que digan, sí, adelante, ¿no? Es tu vida, puedes hacer. Habrá padres que digan, no, de ninguna manera, tú estudiaste para algo, tienes que dedicarte a eso, ¿no? Cuando yo era joven y de alguna manera mis amigos del bachillerato les hablaba de Dios, muchos de ellos decían, no me hables de eso, porque si me cambio de religión, mis papás son capaces hasta de correrme de la casa, ¿no? Por dejar a la religión y hacerme cristiano, podrían correrme de la casa. En mí, hermanos, había temor de decir, bueno, voy a hacer a un lado la carrera, voy a dedicarme al ministerio, y qué reacción mis papás iban a tener, ¿no? La iban a aceptar, la iban a rechazar, aunque no está mi mamá por ahí, está haciendo pozole, creo, ¿verdad? Pero ella tiene la culpa, porque cuando yo iba al monte Sinaí, ellos también iban al monte Sinaí, yo era niño, tenía 8 o 9 años, entonces mi mamá veía a los jóvenes de esa iglesia con sus guitarras, con sus instrumentos, cantando alabanzas. Y ella me dijo que un día se puso a orar y dijo, ay Señor, yo quisiera que uno de mis hijos estuviera en esa forma, que te sirviera, que te cantara, que se dedicara a ti. Así que la culpa es de ella, no. Y dije, no me puede reclamar porque ella pidió eso, pero había temor, ¿no? Jamás me dijeron nunca nada. Cuando vieron que me empecé a dedicar al pastorado, nunca me dijeron nada. Pero aún así el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te voy a recoger. Capítulo 27, versículo 14, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Cuando uno se dedica al ministerio, hermanos, es lo que uno tiene que hacer, encomendarse al Señor, esperar en Él, y claro, como Dios le dijo, bueno, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de mi vida. Y finalmente, hermanos, capítulo 28, versículos del 6 al 8. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Con estas palabras, hermanos, Dios me acababa de hablar y me decía, ministerio, sigue adelante. Sin embargo, hermanos, ustedes saben que el hombre es cabeza dura muchas veces, ¿no? Dios puede hablar a través de su palabra, Dios puede hablar de muchas maneras en su palabra y una vez se cierra y no quiere entender, ¿no? En esos años, por ahí del 99, 2000, fue cuando conocí a quien hoy es mi esposa, hermanos, esa mujer maravillosa, extraordinaria, no está por aquí, ¿verdad? Luego dice que no digo cosas bonitas de ella. Y esta que estoy diciendo no está aquí, pero bueno, en esa época la conocí y gracias a ella, hermanos, yo pude tener contacto con los seminarios bíblicos porque ella era maestra de 2 o 3 seminarios bíblicos en esa época. Y entonces yo sabía, hermanos, que me hacía falta mucho conocimiento, me hacía falta no solo experiencia, me hacía falta conocimiento. Entonces, gracias a ella tuve contacto con seminarios bíblicos, empecé a tomar cursos, empecé a tomar clases, porque yo sentía, digo, bueno, no puedo tratar de estar en el ministerio, dirigir una iglesia, si no tengo una capacitación, no tengo una enseñanza formal como tal, ¿no? Para el ministerio. Recuerdo mucho, hermanos, a un hermano que nos daba unas clases en el seminario, un hermano, un pastor metodista, y cada clase, hermanos, cada clase que él nos daba de una materia que se llama soteriología, cada clase, hermanos, parecía que me estaba hablando a mí. En medio de sus clases yo entendía que Dios me estaba diciendo, ¿qué más confirmación quieres? ¿Qué más quieres que te diga?
que te dediques al ministerio, que lo hagas, no hay más. Sus clases, aunque el tema no tiene nada que ver con el ministerio, hermanos, con el pastorado, pero Dios me hablaba, hasta que entendí, dije, bueno, ya es mucha confirmación de parte de Dios y yo no lo tomo, hermanos. Sus clases de ese hermano fueron, como por decirlo de alguna manera, el tiro de gracia que Dios tenía que darme todavía para decir ya, adelante, tienes que seguir el ministerio. No es fácil, hermanos, no es fácil el ministerio. Está lleno de bendiciones, está lleno de alegrías, está lleno de gozo, porque qué mayor gozo puede tener una persona que servir a Dios, que servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Sin embargo, también hay tiempos de problemas, de tribulaciones, de angustias. Creo que nunca se los he contado, hermanos, pero en el año 2011 aproximadamente fue el año de mi ministerio más difícil, así el peor año que he tenido. Muchas cosas pasaban en ese tiempo. Y una de las más feas que pasaron, hermanos, es que yo no sentía ánimo para seguir adelante. Yo decía, la iglesia no crece, los hermanos no avanzan, ¿qué caso tiene que nos reunamos cada 8 días? Era como una crisis, ¿no? Hasta que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a cerrar la iglesia. O sea, vamos a decir los hermanos, aquí se cierra la iglesia, nos repartimos las sillas, lo que tenemos y buscamos iglesia, les doy direcciones de iglesias, de pastores que conozco donde puedan congregarse. Entonces ella me dijo, pues oremos, pidamos la dirección de Dios. Le escribí al hermano Willy y le dije, oiga hermano, ¿sabe qué? Que yo siento esto en mi vida, yo siento el ministerio, yo creo que voy a cerrar la iglesia. Él me contestó un correo y me dijo, bueno hermano, pues me dio unos consejos y al final me puso, pues si tú consideras que lo correcto es cerrarla, pues ciérrala, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Ese hermano fue como un balde de agua fría que me cayó, porque yo esperaba que él me dijera, no, ¿cómo que la vamos a cerrar? Llego la semana que viene y le echamos ganas y todo. Pero él me dijo, pues si tú quieres, ciérrala, ¿no? Ahora, no culpo al hermano Willy, no quiero hablar mal de él. Él, hermanos, tenía sus propios problemas en Estados Unidos. Al haber tenido un ministerio aquí y regresar a Estados Unidos, le costó mucho trabajo volverse a establecer, tanto laboralmente como rehacer su vida. Otra vez le costó mucho trabajo, ¿no? Y en ese tiempo en el que yo estaba así, él tenía sus propios problemas familiares, ministeriales, emocionales, entonces le agregaba yo un problema más. Entonces él me dijo, pues ciérrala, ¿no? Pues ¿qué podemos hacer, no? Pero no quiero que tengan un mal concepto del hermano, que fue su culpa, ¿no? Que me dijo, pues si quieres, ciérrala. Simplemente él batallaba, hermanos, con sus propios problemas, ¿no? Cada pastor batalla con sus problemas, con sus dificultades, con sus luchas, con sus tribulaciones. De tal manera, hermanos, para no hacerles el cuento largo, pues me puse a orar a Dios. Visité un día, mi esposa y yo fuimos un sábado a la casa de un pastor que conocemos, que en ese tiempo era el director del seminario. Él nos recibió en su casa y yo le dije, mira hermano, así, 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 de esta manera. ¿Verdad? Le expuse toda la situación. Él me dio muchos consejos, él me habló sabiamente y después de que hablé con él, hermano, sentí que Dios me levantaba de ese bache, sentí que Dios me decía, no, cerrar la iglesia no es el camino, ¿no? Y pues obviamente la iglesia no se cerró, seguimos hasta el día de hoy, hermanos, pero el ministerio se basa en esas cosas, ¿no? Cuando alguien decide servir a Dios de tiempo completo, pues va a haber muchas luchas, va a haber muchas tribulaciones. Cuando el hermano Willy, decidió venir aquí para plantar a la iglesia, allá en Estados Unidos, él enfrentó también muchas cosas, muchas incertidumbres, hasta que Dios le dijo, tienes que hacerlo de esa manera. Y así, hermanos, así ha sido más o menos lo que ha sido mi vida con ustedes. Yo les pido perdón, disculpas, porque seguramente he cometido errores durante estos 25, 26 años de ministerio, ¿verdad? Los habré aconsejado bien, los habré aconsejado, no sé, cada uno de ustedes tendrá su opinión de mí, ¿verdad? Todavía me falta mucho por aprender. No existe el pastor que pueda decir, yo me las sé todas, yo conozco la Biblia al derecho y al revés, porque la Biblia, hermanos, es un libro que cada vez que leemos, Dios nos habla y encontramos y aprendemos, hermanos, y eso nunca va a terminar en nuestra vida. Un pastor decía, predicando, aún vamos a morir o el Señor va a venir por nosotros, vamos a ir a su presencia y vamos a seguir conociéndolo y jamás vamos a acabar de conocer a Dios, porque Dios es infinito, Dios es eterno y Dios es maravilloso.
Abran su Biblia, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Este debe ser un versículo que todo pastor, todo ministro debe entender perfectamente. Primera de Corintios 15:10. Dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué Dios decide llamar a alguien para que sea pastor? Porque tiene capacidad intelectual, porque es esforzado, porque es valiente, porque tiene muchas cualidades o atributos que en el ministerio pudieran ser útiles. ¿Por qué? ¿Por qué le decide llamar? O cambiaríamos la pregunta y decir, ¿en qué se fija Dios en un hombre o una mujer para llamarlo al ministerio? Y la respuesta es, hermanos, en nada. Porque si Dios se fijara en nuestras capacidades, nuestros defectos y nuestros pecados los superarían por mucho. Dios no se fija en nada, hermanos. Dios no va a decir de un hombre, este me sirve para el ministerio porque es buen orador. Este me sirve para el ministerio porque le gusta viajar mucho y va a plantar iglesias por todos lados. Este me sirve para el ministerio. No, hermanos. Las capacidades humanas quedan a un lado cuando se trata del trabajo de Dios. El apóstol Pablo dice aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Entonces, hermanos, si alguien es llamado al pastorado, es por la pura gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios, hermanos, es el que va a hacer la obra eternamente. No son nuestras capacidades, no somos nosotros, hermanos. Si fuera por mis capacidades, Dios nunca me hubiera llamado. Debería haber llamado a alguien más capaz, con más inteligencia, con más sabiduría, con otra forma. Cuando yo estaba en el seminario, había hermanos que aprendían muy bien todo, sacaban 10 en todo, ¿no? Había hermanos que eran pastores y maestros y qué bárbaro, tenían mucho conocimiento. Pero el ministerio, hermanos, se lo va a dar Dios a aquel de quien tenga gracia, de quien tenga misericordia. Y hermanos, ya para concluir, quiero compartir con ustedes un versículo, Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué comparto este versículo, hermanos? Yo no sé si usted tenga un versículo favorito en su Biblia, ¿verdad? Yo no sé si sea correcto decir, este versículo, este capítulo es mi favorito, porque toda la Biblia, siempre se los he dicho, es extraordinaria. Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21, es maravillosa. No hay una parte que se desperdicie. Pero este versículo, hermanos, fue el primer versículo en toda mi vida que yo me aprendí de memoria. Aquella época, cuando yo iba a las clases de niños en aquella primera iglesia, fue el primer versículo que memoricé. Recuerdo perfectamente al hermano que nos daba las clases, recuerdo su cara, recuerdo cada clase perfectamente. A lo mejor el hermano ya partió, ya no está con nosotros, nunca más supe de él. Y este fue el primer versículo que me aprendí, hermanos, y no iba yo a saber en ese tiempo que este versículo iba a marcar mi vida. Yo vivo, hermanos, para Cristo. Yo quiero vivir para Cristo y anhelo con todo mi corazón que el día que muera, que el día que Dios me llame a su presencia, como dice aquí el apóstol Pablo, sea una ganancia, sea mejor. Y si ustedes leen todo el capítulo, el apóstol Pablo dice, hermanos, yo quisiera ir con el Señor para estar con Él y estar en su presencia, lo cual sería maravilloso. Y luego dice, pero también quiero quedarme con ustedes porque eso es provechoso para ustedes, para seguir enseñándoles la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, si lo expresáramos en términos humanos, estoy entre la espada y la pared. No sé qué decidir, ir con el Señor o partir. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Yo les agradezco, hermanos, que me soporten todavía. En junio cumplo 26 años de ser su pastor. No sabemos qué nos depara el futuro, no sabemos qué viene más adelante. Hace rato que algunos me felicitaron, me dijeron, ay, hermanos, muchos años más. Yo dije, ay, ¿como cuántos serán? ¿Unos 10, 15, 20, verdad? Un pastor decía, yo quisiera morir predicando, ¿no? Pero yo dije, no, pobres hermanos, imagínense, está uno predicando y de repente se cae encima del púlpito, sería una imagen horrible, ¿no? Nadie quisiera ver eso. Dije, no, sí,
predicando, pero después, ¿no? Cuando ya haya acabado el culto. Entonces, nadie sabe, hermanos, el futuro. Nadie de nosotros puede saber qué nos depara el futuro. Claro, tenemos fe, ¿no? Y decimos, vamos a hacer esto. A lo mejor planea usted unas vacaciones, un viaje, un proyecto en su casa, cambiar de trabajo, de negocio. Todos obramos por fe pensando eso. Pero el que tiene, hermanos, nuestra vida en sus manos y el control absoluto, hermanos, ese es Dios y nada más, ¿verdad? Y cada uno de nosotros como cristianos debemos entender eso, que vivimos para Cristo, que vivimos para Él, que nuestra vida, hermanos, depende de Cristo. Y sin Cristo, hermanos, no somos absolutamente nada. Y aún así, hermanos, no somos dignos ni siquiera de la millonésima parte de una gota de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Porque somos pecadores, porque estamos llenos de defectos, y cuando Dios extiende su gracia sobre nuestra vida, hermanos, es para darle muchas gracias por lo que Él hace por nosotros. Así que doy gracias a Dios, hermanos. Mi gratitud con Dios siempre va a ser infinita. Mi gratitud con Dios va a ser infinita, hermanos, porque si he estado hasta el día de hoy, ha sido por su gracia bendita. Vamos a orar, inclina su rostro, hermanos. Eterno Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, porque esta obra la sostienes tú, porque a cada uno de nosotros, Señor, tú lo sostienes. Nos has dado la vida, nos has dado el existir. Y un día, Señor, anhelamos estar contigo, gozar de tu presencia eternamente. Te alabamos, eterno Señor maravilloso, y te bendecimos porque tú eres poderoso. Te doy gracias, Señor, porque me dejas estar este día con mi esposa, con mis hijos, mi familia, familiares y todos mis hermanos en Cristo, Señor, a los cuales llevo a cada uno en mi corazón. Señor, bendícenos a todos. Danos de tu presencia siempre y de tu Santo Espíritu. Te alabamos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.